Cordial saludo, queridos compañeros y tutora. A continuación presento el trabajo correspondiente a la unidad 1, tarea 2, desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Tutora Clara Tatiana Berney, estudiante Mayran Yul Córdoba Taques, materia procesos cognitivos superiores. El lenguaje. El lenguaje es muy importante para los seres humanos porque a través de él nos comunicamos entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. El lenguaje y la comunicación poseen una relación muy estrecha, debido a que es la manera en la que tenemos interacción social y es el canal básico entre las relaciones individuales y sociales. A través del lenguaje expresamos diferentes aspectos de la realidad que vivimos y lo que percibimos, y esto conlleva tener actos de comunicación. Funciones del lenguaje. En términos generales se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje, socializando y la construcción de una cultura en común. Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas. Se conocen al menos 6 funciones principales. Entre ellas tenemos la función apelativa, que ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. La función fática o de contacto es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. La función referencial, representativa o informativa pretende dar información sobre un asunto particular. Función emotiva, expresiva o sintomática procura expresar los estados de ánimo, los deseos y demás. Función poética o estética ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. Función metalingüística es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, como la gramática. Características del lenguaje. Bueno, podemos mirar que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano, es reaccional. En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de una experiencia. Surge de la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. Se expresa mediante sonidos, signos, gráficos y o signos corporales. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. Es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones en el entorno sociocultural en que nos encontremos. Tenemos los tipos de lenguaje, que existen diversas formas de clasificarlos dependiendo del ámbito de interés. Entre ellos tenemos el lenguaje verbal, que se refieren a todas las formas del lenguaje que hacen uso de la palabra. Entre ellos comprenden el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Tenemos también el lenguaje no verbal. Entre ellos encontramos el lenguaje no verbal facial. Se refiere a los gestos faciales que comunican impresiones o estados de ánimo. Por ejemplo, tenemos la sonrisa, que siempre nos puede caracterizar y puede ser un indicador de alegría, de simpatía, etc. El lenguaje no verbal kinésico o lenguaje corporal se refiere a las acciones corporales que transmiten mensajes, por ejemplo, los diferentes modos de sentarse o de disponer los brazos durante una conversación. El lenguaje no verbal proxémico. El lenguaje proxémico es aquel referido a la significación otorgada al uso del espacio físico y a la distancia entre los sujetos durante el acto de comunicación. Dimensiones y componentes del lenguaje. El lenguaje es la manera como los seres humanos conocemos y expresamos la realidad para tener intercambios comunicativos. Para ello encontramos las siguientes dimensiones. Dimensión estructural o formal, que hace referencia a la fonología, morfología y la sintaxis. Dimensión funcional, que implica el uso cognitivo o semántico. Dentro de estas dimensiones podemos distinguir los procesos de comprensión y expresión. El pensamiento.
El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora nuestra mente, voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Todo tipo de obra artística o científica se forma a partir de un pensamiento madre que se comienza a desarrollar y complementar con otros. El pensamiento de las personas tiene una serie de características. Puede ser acumulativo y se desarrolla a lo largo del tiempo, ya que funciona a partir de estrategias de pensamiento que se van añadiendo entre ellas. Esas estrategias tienen la forma de apuntar a resolver problemas. No solo sucede que el pensamiento se refiere en el lenguaje, sino que también va configurado al propio lenguaje, en su modo de conservación, pero también es uno de los ámbitos de transformación. Tipos de pensamiento. El pensamiento se puede presentar de distintos modos, según el tipo de operación mental que requiera la actividad. Entre ellos tenemos el pensamiento inductivo, que es el que se apoya en una particularidad y a partir de allí la extrapola y la transforma en una generalidad. Si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. Pensamiento deductivo. Es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. Si se conoce un todo, las partes obedecerán a las leyes generales del todo. Pensamiento interrogativo. Es el que se utiliza cuando uno tiene una inquietud. Incluye la forma en que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada. Pensamiento creativo. Es la fuente de toda realización artística, no es muy sencillo de explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierto a la producción de cosas nuevas de cualquier índole. Pensamiento analítico. Es el que categoriza las ideas, mientras que el sistémico es el que las interrelaciona. Pensamiento crítico. Es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que funcionan todos los otros pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Pensamiento formal y características. Según Jean Piaget, este pensamiento ocurre en la adolescencia, donde la persona es capaz de razonar formalmente y surge su propio desarrollo intelectual. Resuelve diferentes problemas y razona en operaciones específicas. El pensamiento formal permite el acceso a las ideas, las cuales representan propiedades o relaciones extraídas de la realidad. Se presentan las siguientes características. Funcionales. Son rasgos generalmente del componente formal y representan rasgos, enfoques y estrategias para abordar problemas. Formales o estructurales. Son estructuras lógicas que formalizan el comportamiento del sujeto entre los problemas. Influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Bueno, tenemos que la teoría planteada por Vygotsky afirma que toda forma de actividad mental humana de orden superior es derivada de contextos sociales y culturales, y la misma es compartida por los miembros de este contexto debido a que estos procesos mentales son ajustables. Según lo anterior, entendemos que el conocimiento es algo que adquirimos de la sociedad y es lo que nos permite, como individuos, plantear la manera de pensar y percibir el mundo. Por lo tanto, todo el contexto sociocultural influye totalmente en la manera de cómo pensamos, cómo nos comunicamos, y el lenguaje viene a jugar un papel muy importante, ya que se convierte en el puente entre lo sociocultural y la manera en que el individuo piensa. Además que es la primera vía de contacto con otras personas y es una herramienta indispensable de expresión con el mundo que nos rodea. Bueno, aquí tenemos una imagen y podemos decir que entre el lenguaje y el pensamiento existe una relación muy estrecha. Y
pues lo que podemos encontrar entre los dos es que son fundamentales en cada proceso de construcción, de desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. También que es una de las principales herramientas para el ser humano es a través del lenguaje. Desde el entorno social ayuda a que el individuo interiorice y exprese su pensamiento. Esto no quiere decir que el lenguaje sea estudiado, apartándolo de la memoria, atención, pensamiento, etc., ya que estaremos creando un modelo de persona alejado de cualquier rasgo social. Por el contrario, el ser humano es una criatura social desde el momento en que nace, en donde el lenguaje es clave para su relación con los demás y consigo mismo. Finalmente, aquí les presento una frase que dice que creemos que pensamos, pero raramente lo hacemos con real entendimiento y empatía. Sin embargo, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conozco. Carl Rogers. Muchas gracias.